Está ya con nosotros Dan Cucauca, que es licenciado en Relaciones Internacionales, y con él vamos a analizar un poco las elecciones ayer de Brasil y también, naturalmente, las elecciones en la República Oriental del Uruguay. Dan, gracias por este ratito, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, buen día. Bueno, empecemos por Brasil, el capítulo que ya está zanjado con conteo oficial de votos y demás. ¿Por qué Dilma es reelecta, crees vos? Bueno, me llamó bastante la atención lo ajustado de su victoria, teniendo en cuenta que después de 12 años de gobierno, después de haber sacado casi a 36 millones o 50 millones, según la interpretación de pobres de esa condición, después de tener 50 millones de personas bajo la influencia de los planes sociales tan importantes que son en Brasil, después de todo eso logre solamente un 3% de ventaja, un 51,6% contra el 48,4% de Aécio Neves. Y también me preocupa que sin esa influencia, ¿qué hubiera pasado? Lo cual es algo para ponerse a reflexionar, teniendo en cuenta que el mapa electoral de Brasil casi refleja el mapa de los subsidios a las personas de menores recursos. Y esto un poco es un tema de reflexión sobre, ¿no?, la naturaleza de la democracia. Sin duda se lo merece porque son cifras, las que acabo de decir, excelentes, pero hace 4 años que el gobierno y el modelo está en franco de crecimiento, cayó desde el 7,5 que entregó el poder Lula allá por 2010 al 0,3 este año, y todavía no se hace sentir el factor más importante, que es este desplome de las materias primas a nivel internacional, que Brasil se ha primarizado mucho y no es tan un gran exportador industrial, sino más bien exportador de materias primas, el hierro, la soja, muy similar a lo nuestro, y se viene una situación bastante difícil. De hecho, esa es la situación que está ahora, así que yo creo que se ha premiado la continuidad de lo que está funcionando, pero la cantidad de gente que ha votado en contra, que ha prácticamente disputado el poder voto a voto, es llamativo en esta situación y también hace pensar mucho sobre cuál es la naturaleza de estos planes sociales que se están convirtiendo en una herramienta política, no solo en Brasil, por eso la reflexión, sino en muchos lugares de Latinoamérica. O sea, vos, bueno, a ver, en São Paulo perdió 2-1, digamos, Dilma, el 66% prácticamente Aécio contra el 33% de Dilma, que la sociedad paulista es la sociedad más industrializada, digamos, por supuesto la ciudad tal vez más emblemática y más contestataria al régimen del Partido de los Trabajadores, y de ahí proviene Aécio, digamos, además. Pero más allá de eso, es verdad lo que decís en términos de que geográficamente el respaldo a Dilma estuvo más en el norte y centro y en el nordeste que en el sur, digamos. Y vos decís, allí es donde básicamente se ha focalizado la política de subsidios y la política de cobertura social de Dilma. Exactamente, de hecho más del 50% de los gastos en estos subsidios sociales se van a las zonas del nordeste, donde exactamente tuvo grandes ventajas Dilma en estas elecciones. En el análisis detallado de los electores, tanto el nivel económico como el nivel de educación fueron determinantes, donde se veía una polarización. Cuanto más educación, menores votantes tenía Dilma y viceversa. Y esto es preocupante porque es muy parecido a algo que desnaturaliza un poco la democracia, ¿no? Más que votantes son como receptores de ayuda, que están recontratando su ayuda. Pero esto es un tema de reflexión no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Ahora es interesante, porque a ver, efectivamente el voto a Aécio estuvo más vinculado a los sectores más cultos, en todo caso con secundario completa, con títulos universitarios, etcétera. Dilma acaparaba más atención y más votantes en los sectores menos instruidos y luego efectivamente en los sectores más postergados Dilma tenía un respaldo que Aécio no lograba, sectores que están fuertemente influenciados por el peso del Estado, es decir, por el subsidio, los programas sociales y las ayudas. Exactamente, de hecho eso fue un tema de campaña en la última semana cuando Aécio Neves dijo que en realidad la gente ignorante y la gente pobre estaba votando a Dilma por su ignorancia, y esto fue tomado como eje de campaña por Lula en el mismo momento, y fue dicho, ven, creen que son todos ignorantes, o sea, lo utilizó a su favor porque sonaba muy despectivo. Lamentablemente, desde el punto de vista de la ciencia política, es una realidad. Ahora,
defensor del Partido de los Trabajadores, que va a cumplimentar y se encamina a 16 años de poder, etcétera, con la posibilidad del recambio con una eventual candidatura de Lula, que ha sido el que ha sostenido a Dilma además, y Dilma tuvo una gratitud particular para con él en los festejos de anoche. Ciertamente podría decir, bueno, pero a ver, por el origen, por la formación, por la gestación del movimiento de los trabajadores, efectivamente el respaldo tiene que estar en los sectores más marginados, en los sectores más postergados, y enhorabuena que reconozcan ese respaldo, que sepan que hay un Estado más activo para con ellos, y en todo caso no están votando por la prebenda, sino que están votando porque se sienten cobijados y respaldados por ese poder. Yo creo que ese podría ser el argumento del Partido de los Trabajadores, ¿o no? Por supuesto, el argumento podría ser, hay que ver qué es en la práctica. Yo me inclino a que, por supuesto, todos tratan de limpiar sus conciencias y justificar de la mejor forma sus intereses, pero la realidad marca eso, no solo en Brasil. Y bueno, Aécio Neves ha tenido un apoyo muy masivo de toda la clase media para arriba, y ha alcanzado como para llegar prácticamente al 50% de los votos, con 48,4%, después de una campaña muy salvaje, muy agresiva por parte de los dos, por parte de Dilma, por parte de Lula. Y también hay que tener en cuenta que Lula es una figura realmente patriarcal ya en Brasil, y fue protagonista en esta campaña. Lo que mencionabas recién fue muy llamativo, prácticamente parecía un lanzamiento de la reelección de Lula dentro de 4 años, porque dijo: agradezco al pueblo brasilero y a Lula, o sea, casi en forma simultánea y con el mismo nivel de importancia. Pero por otra parte hay que reflexionar en otro tema. Es verdad que ganó la centroizquierda, representada por Dilma Rousseff, ¿no?, con el Partido de los Trabajadores, pero hay que ver cuál es el programa. Y el programa a mí me llamó mucho en el mismo discurso de Victoria ayer a la noche. Dilma dijo: hay que reforzar el emprendedurismo personal, hay que reforzar la productividad, hay que reforzar el comercio, y toda una serie digamos, de postulados que son muy política de Estado, que ya no representan tan claramente a la izquierda. Esto significaría que está buscando, lo cual siempre se implementó como un denominador común con la otra mitad del país que no la votó, y que sí está buscando más políticas de libertad comercial, de productividad y de iniciativa. También mencionó, va a dar más oportunidades a las personas para que se desarrolle. Toda una serie de vocabularios que me hace acordar también a lo mismo que pasa en Uruguay. Algo parecido pasó, ni que hablar, en Chile, pero con Evo Morales en Bolivia. En Bolivia, que uno dice: sí, son partidos de izquierda, no hay la menor duda, nadie disputa eso, pero sus programas de gobierno concretos parecerían estar girando hacia un pragmatismo de libre mercado, muy similar a lo que hace China mismo en la otra parte del mundo. Y si vemos, por ejemplo, a Evo Morales, que es el más radicalizado en su discurso y en algunas acciones, vemos que es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la macroeconomía. Sí, a ver, el mismo Evo que termina dedicándole la victoria a Fidel Castro y al difunto Chávez, es el mismo que aplica un programa ortodoxo en términos económicos, totalmente, que acumula fuertemente reservas para el Banco Central, que vuelve al mercado de capitales después de 50 años a emitir deuda. No solo eso, está con grado BB, según las agencias internacionales de calificación de deuda, lo cual está a 2 grados de investment grade, que es el grado de inversión, lo cual le daría un gran acceso a todos los capitales. Que es lo que tiene Uruguay, digamos, hoy. Es lo que tiene Uruguay, y lo está aprovechando maravillosamente, porque se está desarrollando Uruguay hace más de 4 años al 5,5% promedio anual de crecimiento del Producto Bruto, con baja inflación y con baja desocupación. O sea, está Uruguay mismo, que están también de izquierda declarativamente, está promoviendo y con mucha fuerza todas las inversiones privadas extranjeras, y con mucho éxito. De hecho, los argentinos somos los principales inversores en los campos uruguayos y de los principales exportadores. Sí, ese campo que además ha multiplicado por 10 la cosecha de soja, ha multiplicado por 6 la producción de ganado. Exactamente. Es decir, ha tenido una revolución extraordinaria gestada por la Argentina. Muchos uruguayos dicen: nuestro mejor plan económico es la magra política agropecuaria en la Argentina, ¿no? Exactamente, y hablando de las récords exportaciones de soja y de carne que tiene Uruguay, no tiene retenciones. Es muy interesante el detalle. Parece que eso no fue una necesidad
para lograr los excelentes índices macroeconómicos. Por supuesto que Uruguay no es un ejemplo, cada país tiene que buscar su propio camino, cada situación es distinta, no hay que copiar todo, porque también podemos decir que tiene cosas deficitarias Uruguay. De hecho, está en discusión quién va a ganar la presidencia, aún si bien hizo una Pero que fue el buena... otro capítulo, digamos. Para cerrar Brasil, Dilma tiene sí mayoría en el Congreso, es decir, el Partido de los Trabajadores conserva esa mayoría en el Congreso. Habrá que ver qué sucede en la elección de medio término, pero ella podría impulsar todo tipo de reformas con o sin consensos para los próximos 2 años de gobierno. Sí, tiene una posibilidad cómoda de seguir desarrollando la política que estaba desarrollando. En el caso de Tabaré, la mayoría no la obtendría, digamos. Bueno, estaba una mayoría muy justa, tenía 50 diputados en un parlamento de 99, o sea, tenía una mayoría de un diputado y aparentemente estaría perdiendo 2, porque por la excelente elección que había hecho hace 4 años. Entonces, estaría perdiendo la mayoría propia. Pero no sé si va a ser muy complicado conseguir 1 o 2 diputados, porque hay partidos independientes. Vamos a ver cómo son los resultados, pero está el Partido Ecologista, el Partido Unidad Popular, hay el Partido Independiente, propiamente dicho, que sacó el 3% de los votos. Quizás no sea muy complicado conseguir esa mayoría si no la logran propia. Faltan los últimos guarismos, ¿no?, del sufragio, así que eso no podemos determinar en este momento. ¿Qué gesto el de Mujica llegando a votar, como estamos viendo en la imagen, en su auto, el escarabajo? ¿Qué gesto, no? Siendo presidente, ¿no? Y preocupado por los arreglos en su chacra. Es un personaje icónico, admirado en todo el mundo, es, creo, más representativo del Uruguay en el mundo, de otros símbolos uruguayos tan nobles también. Así que sí, es un ejemplo de vida, porque es una persona que claramente no se ha enriquecido, ni tampoco le interesa enriquecerse. No, y además invalida aquella definición puesta a puertas adentro en la Argentina por Diana Conti cuando se hablaba del patrimonio de los Kirchner, diciendo, bueno, ¿qué quiere? Se pelea con las corporaciones, tiene que tener plata, tiene que tener también un cierto poderío y así justificar la riqueza del matrimonio presidencial. Digo, esto demuestra que se puede tener mucho poder, ser el hombre más popular y tener este estilo de vida. Desde ya, es un caso admirable y un ejemplo a seguir, sobre todo en los gobernantes, que no deben perseguir nada más que el bien común. Y predicar con el ejemplo, ¿no? Y predicar con el ejemplo, que es tan importante. Y no se da en nuestro país, no se da eso. Lula fue clave en la elección de Dilma. ¿Mujica lo fue también en la de Tabaré? ¿O Tabaré tiene un peso propio distinto al de Dilma Rousseff? Fue muy importante y lo sigue siendo Mujica, pero Tabaré tenía peso propio. De hecho, en enero de este año arrancó las encuestas con un 59% de aprobación, fue cayendo dramáticamente hasta el 46% que acabamos de ver hoy en las urnas, pero es un personaje muy popular. Fue el que trajo al Frente Amplio al poder, históricamente, y terminó con un margen de aprobación de los más altos de la historia, de casi el 80% de aprobación cuando entregó el poder a Pepe Mujica. Así que, no, perdón, al antecesor de Mujica. Así que yo creo que en este caso Tabaré Vázquez tiene peso propio, es una figura muy histórica y se complementan muy bien. No es el caso de Lula y Dilma, donde Lula tiene una figura muy superior a la propia Dilma. En este caso los dos han sido muy populares e inclusive se hablaba de que Mujica estaba restándole popularidad un poco al Frente Amplio, porque si bien es muy icónico y muy emblemático de su forma de ser, por otro lado parece que también causa bastante controversia esa misma forma de ser. La gente también demanda otro tipo de imagen de un presidente del país y parece que no es tan buena electoralmente esa imagen. Así que diría que son complementos y, bueno, han logrado un buen resultado. La calle Pou, una familia tradicional asociada al poder además en Uruguay, ¿puede revertirlo en una segunda vuelta o esta elección donde la brecha está en no menos de 13, 14 puntos y donde ha quedado tan cerca de, digamos, sobrevolar la segunda vuelta a Tabaré, lo pone casi en una situación de desventaja
plena, irreversible, digamos, en términos La desventaja electorales. es muy clara, está a 3 o 4 puntos de llegar a la mayoría en la primera vuelta, pero está claro que Bordaberry ya anunció su apoyo irrestricto y sin condiciones al Partido Blanco y a Lacalle Pou, y entre los dos, si bien hicieron una elección menor a lo que se esperaba, porque se está hablando de 42, 43 puntos para Lacalle Pou y 12 o 13 puntos para el Partido Colorado de Bordaberry, sumando los dos da una aritmética muy interesante. O sea, estarían, digamos, 46 puntos Lacalle, 42, 43 puntos la alianza. Hay que ver si eso se junta simétricamente. Por supuesto. Y, digamos, en política 2 más 2 no necesariamente 4, ¿no? Eso es lo que pasó en Brasil, que el 21%, 21,3% de Marina Silva con el 34% de Aécio Neves no sumaron el 55%. No, claro. Así que se ha perdido y seguramente va a tener claras ventajas, va a ser muy difícil de descontar, pero no está todo dicho y todavía el balotaje falta un mes y las campañas, bueno, son bastante eficientes. Uruguay no tuvo debates, ¿verdad? Uruguay... sí los tuvo Brasil, que me parece que es un ejemplo a imitar, a seguir. Fueron espectaculares los diversos debates de Brasil, sí. Han sido, donde digamos... no hubo restricciones. No recuerdo el tema de los debates creo que no se presentaron, que hubo debate pero no se presentó Tabaré. Porque Dilma y Aécio debatieron 36 horas en total, digamos. 8 debates, una cosa espectacular, digamos. Ojalá en la Argentina lo tengamos. Ojalá se haga efecto contagio de esas cosas, no solamente de que ganó un partido. El voto electrónico, con la precisión con la que se contaron los votos antes de la medianoche en Brasil, con la geografía de Brasil, etcétera. Es increíble, realmente en pocas horas ya estaban con los resultados casi definitivos, con el 99% escrutados, es todo un récord y es un gran apoyo al voto electrónico que acá se está peleando, hay partidos que están proponiendo el voto electrónico. Bueno, Salta va a votar con voto electrónico, las provinciales, ¿no? Sí, pero a nivel nacional todavía en mora. No parece ser aceptado por el gobierno. Así que, bueno, pero es un buen ejemplo de lo efectivo que es. Porque Bolivia, la contabilización final fue a días largos. Desastroso, tardó más de 10 días la contabilización, pidieron disculpas públicas, no se sabía, después de un día se habían escrutado el 3% de los votos, o sea, fue un... Bolivia, ahí hay un déficit enorme. Uruguay, pese a la geografía pequeña, etcétera, también hubo un fracaso en términos de contabilización. Sí, todavía no tenemos los resultados definitivos. Y pasaron más de 12 horas, digamos. Sí, así que, nos manejamos todo el tiempo con un muy eficaz, porque está permitido por la ley, boca de urna. Un sistema de boca de urna que es se cruza y está bastante desarrollado. Y es bastante pero preciso. el boca de urna no deja de ser una encuesta. Oficial. Exactamente, sí. Son temas que han quedado un poco en el tintero en la parte técnica. En lo que hay que destacar es que nadie está hablando de ningún tipo de fraude. Ni siquiera en Bolivia se está hablando de tergiversación de los resultados que tengan relación con el sistema de voto. Y en ese sentido, bueno, es un salto, ¿no? Cualitativo, digamos, ¿no? Porque sí, muchas en la elecciones... región se sigue afianzando la democracia y, bueno, esperemos que en nuestro país copiemos todas las partes buenas de todo esto. Sí, y ojalá que finalmente tomemos también el ejemplo, ¿no? Dan, bueno, gracias por este ratito. Muchas gracias. Por ayudarnos a comprender el fenómeno. Muy gentil. Aquí estaba Dan Kukauskas, que es el licenciado en Relaciones Internacionales, de descendencia checa, ¿no? Sí, es checa, verdad. de abuelos checos. Abuelos lejanos. Gracias por este ratito, Dan. Gracias. Hasta la próxima. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.